RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a dar la bienvenida y saludamos y agradecemos el tiempo que nos da el doctor Jorge González Izquierdo, economista, docente universitario. Doctor González Izquierdo, muchas gracias por este contacto que tenemos aquí en gran parte del país a través de RCR. Muy buenas tardes, muchas gracias Lizardo por la invitación, un placer conversar con todos ustedes. Sí, y queremos por favor su comentario ya respecto a esta presentación que ha dado la premier Betsy Chávez respecto a esta sustentación del presupuesto 2023 y también hemos escuchado al ministro de Economía, Kuru Burneo. Hay un desacuerdo al parecer y quisiera que le explique por favor a nuestros oyentes porque mayormente la aprobación de ley de presupuesto, señor González Izquierdo, del presupuesto público se da siempre de una negociación tanto, ¿no?, del Poder Ejecutivo con el Congreso, sobre todo la intervención del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta vez parece que ha habido un problema de desacuerdo por algunas divergencias que hay en los montos. Sí, miren bien, el procedimiento a grosso modo es así. Quien hace el presupuesto inicialmente es el gobierno, en este caso el gobierno del presidente Castillo. A través del Ministerio de Economía y Finanzas, ellos hacen el presupuesto de gasto. Y además de hacer el presupuesto de gasto, le encuentran también financiamiento. ¿Cómo se va a financiar ese gasto? Entonces, ese proyecto de presupuesto lo mandan al Congreso. En el Congreso lo reciben y analizan cuál es la propuesta del Ejecutivo, del gobierno, del presidente Castillo, y ven si están de acuerdo o no están de acuerdo. Pero ahí hay que distinguir dos cosas. Primero, el monto del presupuesto, el techo. Para que la gente me entienda facilito, le voy a poner este ejemplo. Supongamos que el gobierno del presidente Castillo mande el presupuesto y dice, mira, para todo el año 2023 voy a gastar 100 soles, como máximo. Ya. Entonces, el Congreso no debe violar estos 100 soles. Es decir, el Congreso no debe decir, no, en el 2023 se va a gastar 800 soles. No. Tiene que respetarse el máximo que dice el Ejecutivo, el gobierno del presidente Castillo. Lo que puede hacer el Congreso es internamente decir, se está destinando 40 soles a salud y 50 soles a educación. Pensamos que debe destinarse más bien 50 soles a salud y 40 soles a educación. Es decir, el Congreso puede agarrar y reajustar los montos que van a gastarse en determinadas cosas, respetando el techo que ha mandado el Ejecutivo, el gobierno del presidente Castillo. Pero ¿qué ha pasado esta vez? Esta vez lo que ha pasado es que gracias a un pronunciamiento, una resolución del Tribunal Constitucional, en que prácticamente le da al Congreso, a los congresistas, la capacidad también de proponer nuevos gastos y empujar esos nuevos gastos. Esa tarea, esa capacidad no la tenían en el pasado, pero cuando el Tribunal Constitucional sacó este pronunciamiento, se ha interpretado como que ahora los congresistas pueden hacer eso. Y lo han hecho pues para el año 2023, han dicho, bueno, consideramos que debe gastarse, además de lo que ha mandado el Ejecutivo, en adición a eso, nosotros proponemos que se gaste 1.600 millones de soles adicionales. En tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, 1.600 es la propuesta de nosotros los congresistas, además de la propuesta que ha mandado el Ejecutivo. Antes del pronunciamiento de la resolución del Tribunal Constitucional, no podían hacer eso. Los años anteriores no podían hacer eso. Ahora ya lo hicieron. Entonces, obviamente, ha ido el ministro de Economía a decirle, oiga, un momentito, hay que ver de dónde se va a financiar esos 1.600 que ustedes están proponiendo.
Y los congresistas le han dicho, bueno, hay una reserva de contingencia ahí, de ahí saque. Pero, para que me entiendan otra vez en fácil, la reserva de contingencia es un guardadito que tienen los gobiernos, porque así como nosotros en nuestra casa podemos tener un guardadito para una emergencia, para afrontar algo imprevisto, sacamos del guardadito y afrontamos eso, los gobiernos también tienen su guardadito, solo que obviamente no se le llama guardadito. Se le puede llamar Fondo de Estabilización Fiscal, Reserva Secundaria de Liquidez, en fin. Pero tienen un equivalente al guardadito. Entonces los congresistas le dijeron, del guardadito saca para financiar estos 1.600. Pero el ministro de Economía, el presidente y el gobierno del presidente Castillo le han respondido, pero mira, de ese guardadito ya nosotros hemos asignado acá, y tampoco puedes volarte y dejar en cero el guardadito, porque eso ya crea una inestabilidad. Entonces ahí es donde ha venido la confrontación, digamos, entre la posición del Ministerio de Economía y Finanzas y la posición del Congreso, que se debe resolver en el día de hoy, y quizás hasta el 30, hasta mañana, hasta el miércoles 30 tienen para resolver este aparente impasse que hay entre la posición del gobierno y la posición del Congreso sobre el adicional que quieren cargarle a lo que había mandado el Congreso. Esa es la esencia. La esencia, ¿no? De esto y bien clara, explicado, doctor González Izquierdo. Y ahora, esta reserva de contingencia lo tiene que decir el monto el ministro de Economía, ¿a cuánto asciende, por ejemplo, para que se sepa? Sí, claro, eso lo sabe perfectamente él y eso tiene que ser información pública. Eso no es un secreto ni debe ser un secreto. Le digo esto porque justamente el presidente de la Comisión de Presupuesto, el señor Luna Gálvez, ha dicho que ha habido una falta de transparencia al no detallar el uso de los recursos precisamente de contingencia, ¿no?, por parte del Poder Ejecutivo. No, lo que pueden estarle cuestionando es que en qué se ha gastado esto en tiempos anteriores, en meses pasados. Puede ser que eso le estén cuestionando, ¿no? Bien, vamos a ver. Pero el monto de la reserva, eso es público. Claro, bien, vamos a ver porque también se ha demandado diálogo y esperemos pues que se llegue a un acuerdo. Ahora, doctor González Izquierdo, estamos cerrando ya el año 2022 y la gente preocupada porque hemos pasado pues esta pandemia, bueno, seguimos en la pandemia, ha afectado mucho la economía nacional, sobre todo la gente de a pie. Estamos cerrando, ¿usted cómo lo puede calificar este año 2022 económicamente? Mira, a esa pregunta, muy buena pregunta, Lizardo, yo contesto así. Este año 2022 y el que viene, 2023, los 2 años seguiditos, el Perú enfrenta para ese periodo de tiempo, 2022 que está terminando y el 2023 que ya lo vamos a iniciar pronto, el Perú enfrenta 2 problemas principales que exigen una rápida solución. Atención y solución. ¿Cuáles son? En primer lugar, inflación. Y en ese orden de importancia. Y en segundo lugar, que la economía peruana está creciendo poco e insuficiente, al igual que el empleo adecuado y al igual que los ingresos de la gente. Esos son los 2 problemas que hoy día estamos enfrentando. En primer lugar, inflación y sobre todo la inflación de alimentos que golpea tanto a millones de peruanos de bajos ingresos, los golpea duro. Y en segundo lugar, la economía está registrando un crecimiento insatisfactorio, lo que se traduce en que el crecimiento del empleo también no sea el que debiera de esperarse si tuviéramos un mayor crecimiento de la producción de la economía y también la recuperación de los ingresos. Entonces, esos son los 2 problemas. ¿Y cómo ha caracterizado el 2022? Este año hemos sido golpeados duramente por la inflación. La inflación es probable que cierre seguramente cerca al 8%, ¿no? Y un crecimiento de la economía por debajo del 3%.
Y según el INEI, hasta hoy, entendiendo por hoy el trimestre hasta octubre, ¿no? Hasta hoy, el empleo adecuado todavía no regresa al nivel prepandemia del año 2019. Fíjense, escúchenme bien, todavía no regresa. Es decir, para que me entiendan fácilmente, si antes de que nos cayera la pandemia del año 2020 que nos cayó, en empleo adecuado habían 100 personas. La pandemia nos cayó y hizo que el empleo adecuado de esas 100 personas baje a 40 personas. El 2020 empezó a recuperarse, el 2021 se recuperó más y en lo que va del 2022 se sigue recuperando más, pero esa recuperación todavía no llega a las 100 personas que tenían empleo adecuado el 2019. Está en 80, 85. Todavía, a pesar de las recuperaciones del 2021 y 2022, todavía no recupera el nivel de empleo adecuado que teníamos a fines del 2019 antes de la pandemia. Entonces eso te dice claramente, Lizardo, que este año la situación económica y social no ha sido buena, pues, por supuesto. Y no hay buenas perspectivas también, usted lo hizo para el 2023. No. ¿Por qué? Oye, González Izquierdo, habrá gente que dice, oye, tú eres un pesimista, estás acá metiéndonos miedo. No, amigos. ¿Por qué? Porque este año, gran parte de este año, la economía mundial hizo esto. Nos empujó. Hizo que, a pesar que hemos crecido poco, hizo que creciéramos ese poco este año. Pero el año que viene, nuestros tres principales socios, que son Estados Unidos, China y la eurozona, la Europa, en Estados Unidos el crecimiento va a ser chiquito o también temen recesión. En eurozona, en Europa, es bien claro ya que van a entrar en recesión. Y China, se estima que el año 2023 va a crecer un poco encima de 4%, que para la economía china es pues una barbaridad, porque ellos están acostumbrados a crecer pues 8, 10, 11%. Entonces los tres principales socios de nosotros o van a crecer poquito o van a entrar en recesión. ¿Eso qué significa? Que la economía mundial el próximo año no nos va a hacer eso, no nos va a empujar, no nos va a ayudar. Entonces, lo que nos pase el 2023 va a depender de lo que pase fundamentalmente adentro del Perú. Ahora, y en ese sentido... Y acá estamos en problemas, pues porque por la tremenda incertidumbre. Así es. E inestabilidad política, económica, institucional y social que estamos viviendo y que se puede agravar de acá a diciembre, se puede agravar de acá a fines de diciembre, con esa tremenda inestabilidad. Es bien bravo, pues, que por ejemplo la inversión privada crezca fuertemente. Pese a las proyecciones, a las inversiones que están en cartera, doctor González Izquierdo, ¿no? Que están paralizadas. Claro. Sí, están pues paralizadas o están lentas, ¿no? Si cambiara este escenario, la incertidumbre bajara apreciablemente, la inestabilidad, ahí podríamos aspirar a un rendimiento, a un resultado mejor. Entonces acá depende directamente de estos dos poderes del Estado, tanto el Poder Ejecutivo y del Congreso de la República, que nos están perjudicando a todos los peruanos. De los dos. Y yo, Lizardo, te digo, antes del 31 de diciembre tiene que resolverse esta situación. O se empeora o mejora, pero no podemos seguir así. Claro. En una tremenda indeterminación. O se empeora ya de una vez, pues a ver qué pasa. Claro, porque se mejora. Hay una incertidumbre, se dice, se va a cerrar el Congreso, los otros dicen, no, vamos a suspender al presidente de la República, y estamos así durante ¿cuánto tiempo, doctor González Izquierdo? Y la gente, pues, la verdad que ya está cansada de ello. Sobre todo usted, por ejemplo, ha dicho que en la situación del empleo no va a crecer,
pero también tenemos que pensar, doctor González Izquierdo, de las personas que están llegando ya a su etapa de finalizar el empleo, ¿no? Del año productivo, de los jubilados, los que se van a jubilar. ¿El Estado estaría garantizando también, por ejemplo, que un ciudadano que se va a jubilar tenga una pensión digna, por ejemplo? No, hoy día, hasta hoy día, no. Ni por el lado de la ONP, el sistema público de jubilación, ni por el lado tampoco de las AFP, el sistema privado de jubilación. No. Hasta el día de hoy, no. Un panorama muy sombrío, doctor González Izquierdo, Sí, ¿no? es bien difícil. Mira, y una cosa, Lizardo, ¿por qué digo yo de acá hasta el 31 de diciembre? Porque el gabinete nuevo de la señora Betsy Chávez, por ley, tienen 30 días para presentarse en el Congreso, ¿no es cierto? Hasta Claro. 30 días. Hasta 30 días es ya pues fin de año, diciembre. ¿no? Claro. Muy bien. Si se presentan, ahí el Congreso tiene la alternativa de decirle, ¿te doy el amén o te pongo la cruz? Si te pongo la cruz, o sea, no te doy lo que me estás pidiendo, ¿no? El amén. Si te pongo la cruz, tú ya interpretaste que lo que presentó el señor Aníbal Torres era la primera bala, ¿no? Bala de plata. Ya lo usaste. Si te pongo la cruz, el gobierno del presidente Castillo puede decir, esta es la segunda, cierro el Congreso, pues y se acabó. La otra posibilidad es que el Congreso le diga amén al gabinete de la señora Chávez, en cuyo caso el gabinete pasa la valla y los congresistas se quedan en su curule porque no van a cerrar el Congreso. Entonces, por eso es que te digo que de acá a 30 días como máximo, Lizardo, vamos a mirar qué pasa. Y hay una tercera que yo lo estoy mirando con mucha preocupación, que hay gente, políticos que dicen, el gobierno quiere cerrar el Congreso, hay que adelantarnos y vamos entonces a suspenderlo al presidente. O sea, mira tú la tremenda incertidumbre que estamos viviendo. Entonces hay tres resultados, ¿no? O le dan al amén al gabinete de la señora Chávez, en cuyo caso el gabinete sigue trabajando el tiempo que sea necesario y los congresistas mantienen su curul tranquilos, pasan su año nuevo, su Navidad tranquilos y que es una alternativa, creo yo, la menos perjudicial. La otra alternativa es que el Congreso le diga al gabinete de la señora Chávez, se van, en cuyo caso existe el riesgo de que el gobierno del presidente Castillo responda, esta es la segunda vez que me estás denegando la confianza, ¡pah! Te cierro. Y la tercera posibilidad es que alguien por ahí piensen, oye, hay que madrugar al gobierno, antes de que me cierre, lo cierro yo, te saco, pues, oye, presidente Castillo. Estas últimas dos serían las más perjudiciales. Qué lamentable en la situación, ¿no? Porque a las finales los peruanos son los más perjudicados, ¿no? Las amas de casa, los hombres que trabajan día a día para sustentar un hogar. Esperemos pues que esta situación, y sobre todo, doctor González Izquierdo, que lamentablemente hay gente que ni siquiera puede ahorrar, ¿no? Porque vive el día a día. O sea que si hubiera una opción de ahorro... Bueno, hay un segmento, Lizardo, sí. Mira, hay un segmento que no es mayoritario, pero tampoco son cuatro gatos. Hay un segmento que son los trabajadores formales, que sí están teniendo liquidez. ¿Sabes por qué? Porque les han permitido que saquen su CTS, les han permitido que saquen sus fondos de AFPs, ¿no? Y traen del pasado, del 2020, algo de ahorro forzoso. Entonces, este segmento que, repito, no es el mayoritario en el Perú, pero tampoco son cuatro gatos, este segmento sí tiene capacidad de consumo y capacidad de ahorro. Este segmento es el que vemos que cuando viene un concierto se acaban las entradas pues, en 24 horas. Claro. Viene un partido de fútbol y te llenan el estadio. Es este segmento que tiene liquidez porque le han permitido sacar su CTS, le han permitido sacar su AFP, traen ahorros contenidos del 2020
¿no? Etcétera. Pero hay un sector mayoritario que está en la informalidad, que no tiene CTS, no tiene AFP claro, ni esas cosas. Ese es el sector que está siendo duramente golpeado, más todavía con la inflación de alimentos, como están subiendo los precios de los alimentos. Así es. Ahora, finalmente, doctor González Izquierdo, ¿cuál sería su recomendación? Ya estamos prácticamente en el mes de diciembre, la gente pues aumenta sus gastos y hay una situación muy difícil, el uso de la tarjeta de crédito, ¿no? Sí, miren amigos, el Banco Central del Perú es el doctor que me tiene que curar la inflación. Uh-huh. La inflación no la tiene que curar el gobierno del presidente Castillo, no. Oiga, dirán ustedes, pero si no es el gobierno, ¿quién es? Es el Banco Central, esa es su responsabilidad, ese es su trabajo, ese es su chamba. Pero para curar la inflación, que es agarrar la inflación alta, superior a 8%, y ponerla al nivel normal de 2% o un poco más, ese doctor utiliza un antibiótico, un remedio, que se llama subir el costo del financiamiento. Entonces, hoy día, para las personas, las familias y las empresas, endeudarse me está costando más, y me va a seguir costando todavía un poco más, porque es la lucha del Banco Central contra la inflación. Así luchan los bancos centrales contra la inflación, subiendo el costo del financiamiento para las empresas, para las familias, para las personas. Entonces, endeudarse hoy día hay que pensarlo varias veces, porque me está costando ya más que hace año y medio, y me va a seguir costando un poco más todavía. Entonces, mi primer consejo a las personas es, si te vas a usar la tarjeta o vas a pedir prestado en una cooperativa de ahorro y crédito, en una caja municipal, rural, un banco chico o grande, si vas a pedir prestado, pídelo para algo que sea estrictamente necesario. Uh-huh. Y si usas tu tarjeta de crédito, pide el número de cuotas menor posible. ¿Por qué? Porque yo sé que la gente dice, pido 18 meses, 18 cuotas o 24 cuotas porque me va a salir la cuota mensual más chiquita. Ya sé que te va a salir más chiquita, pero toma en cuenta que si pides 18, 24, 36 cuotas, el monto total del crédito crece. Es decir, tú pides 100 soles y terminas pagando 200 soles. Uh-huh. Eso también hay que tomar en cuenta. Doctor González Izquierdo, excelente su participación y como siempre el agradecimiento de RCR aquí que hemos estado en contacto con gran parte del país. Muy amable. Gracias a todos y que Dios nos bendiga. RCR, la red que comunica y une al Perú.